Muy buenas, amantes del buen fútbol. Hoy traemos un auténtico terremoto informativo que ha hecho saltar todas las alarmas. Una propuesta que muchos ya califican de escandalosa, con cifras que rozan lo inimaginable, 10.000 millones de euros para el Barça y la oferta de la cesión de la joya Maino. Un movimiento que ha desatado sorpresa, incredulidad, como no, muchísimas preguntas. ¿Qué hay realmente detrás de una oferta de este calibre? ¿Es una propuesta formal, una maniobra estratégica o simplemente un globo sonda lanzado en el momento justo? ¿Y por qué el Barça aparece en el centro de una operación tan descomunal precisamente ahora? ¡Prepárate! Porque vamos a analizar todo a fondo, poner contexto a estas cifras mareantes y descubrir qué hay detrás de una de las informaciones más llamativas de las últimas horas. ¡Arrancamos! Imaginad por un momento que os despertáis una mañana cualquiera. Cogéis el móvil como hacéis siempre para ver qué ha pasado en el mundo del fútbol mientras dormíais, y de repente os encontráis con una noticia que os hace dudar de si estáis despiertos o si todavía estáis en pleno sueño después de haberos metido una cena pesada la noche anterior. 10.000 millones de euros. Sí, habéis leído bien. 10.000 millones de euros. Para ponerlo en perspectiva, eso es más dinero del que muchos países pequeños manejan en su presupuesto anual. Eso es más pasta de la que han movido algunos de los fichajes más sonados de la historia del fútbol juntos, multiplicados por 10. Y todo ese dinero, según las informaciones que han empezado a circular, estaría destinado al Barcelona. Pero esperad, que la cosa no acaba ahí. Porque además de esas cifras estratosféricas que hacen que hasta el jeque más forrado de petróleo levante una ceja con sorpresa, también se habla de la cesión de Kobbie Mainoo, esa joya del Manchester United que ha irrumpido en Old Trafford como si llevara toda la vida jugando allí, con una madurez impropia de sus años y un desparpajo que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Entonces, ¿qué narices está pasando aquí? ¿Es esto real o nos están vendiendo humo de la mejor calidad? ¿Y por qué el Barça, que lleva años bailando en la cuerda floja del fair play financiero, que ha tenido que hacer auténticos malabarismos para poder inscribir jugadores, que ha vendido palancas como si fueran cromos repetidos, aparece de repente en el centro de una operación que parece sacada directamente de un videojuego del FIFA con los trucos activados? Vamos a ir despacio, porque esta historia tiene más capas que una cebolla y cada una de ellas merece su tiempo. Primero, hablemos de quién está detrás de esta propuesta descomunal. Porque claro, no es que cualquier hijo de vecino pueda llegar y decir, oye, toma 10.000 millones de euros, como quien invita a un café. Según las primeras informaciones que empezaron a filtrarse, todo esto tendría su origen en un grupo inversor de Oriente Medio, uno de esos fondos soberanos con bolsillos tan profundos que podrían comprar clubes de fútbol como quien compra acciones en bolsa. Estamos hablando de gente que ya ha metido dinero en el mundo del deporte de élite, que entiende perfectamente que el fútbol no es solo un juego sino también un negocio billonario, una herramienta de poder blando, una forma de proyectar influencia global, por supuesto, una inversión que puede dar réditos tanto económicos como políticos. Y si hay un club en el mundo que representa algo más que fútbol, ese es el Barcelona. No es solo un equipo, es una institución, un símbolo de identidad catalana. Un proyecto que durante décadas ha vendido una forma de jugar, una filosofía, un estilo de vida. Comprar el Barça, o al menos meter dinero gordo en él, no es solo hacerse con un club de fútbol. Es adquirir un pedazo de historia, de cultura, de influencia mediática mundial. Pero claro, aquí viene la primera gran pregunta. ¿Por qué ahora? ¿Por qué el Barça en este momento concreto? Para entender eso necesitamos repasar la situación del club. El Barcelona ha vivido una montaña rusa brutal en los últimos años. De ser el equipo más dominante de Europa, con un Messi en estado de gracia, una cantera que parecía inagotable y un estilo de juego que todos querían imitar, pasó a estar al borde del colapso financiero. La gestión desastrosa de la directiva anterior, los contratos faraónicos que se firmaron como si el dinero nunca fuera a acabarse, la pandemia que vino a pegar el hachazo final a unas cuentas ya de por sí hinchadas, la salida traumática de Messi porque literalmente no había dinero para inscribirle incluso cuando estaba dispuesto a cobrar menos. Todo eso dejó al club en una posición tremendamente vulnerable. Laporta volvió con la promesa de arreglarlo todo, y hay que reconocer que algo ha hecho. Las famosas palancas, esas operaciones de venta de activos a futuro para conseguir liquidez inmediata, permitieron al club fichar y al menos competir. Aunque muchos analistas financieros dijeron que era como pagar la hipoteca con la tarjeta de crédito, que a corto plazo te saca del apuro pero a largo plazo puede ser una bomba de relojería. Entonces, si eres un inversor con dinero de sobra y visión a largo plazo, el Barça ahora mismo es una oportunidad de oro. Es un gigante debilitado,
Un club con un valor de marca brutal pero con necesidades financieras evidentes. Un proyecto que con la inyección de capital adecuada podría volver a ser el dominador absoluto del fútbol europeo. Es el momento perfecto para entrar. Porque el club está lo suficientemente tocado como para escuchar ofertas que en otras circunstancias mandaría directamente a la papelera, pero sigue siendo lo suficientemente grande como para que la inversión tenga sentido. Es como encontrar un Ferrari averiado en un desguace. Sigue siendo un Ferrari. Solo necesita que alguien meta dinero y lo arregle. Y con 10.000 millones de euros, amigos, arreglas el Ferrari, le pones motor nuevo, lo pintas de oro y te sobra para comprarte otros 3. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, porque estamos hablando de cifras que van mucho más allá de lo que cualquier operación en el fútbol ha manejado jamás. Cuando el PSG fichó a Neymar por 222 millones, el mundo se quedó en shock. Cuando Mbappé renovó con el PSG con un contrato que incluía primas estratosféricas y un poder de decisión inédito, la gente flipó. Pero 10.000 millones de euros no es un fichaje, no es una renovación, es otra cosa completamente diferente. Esa cantidad de dinero implica una transformación total del club, una reestructuración desde los cimientos, la posibilidad de construir un nuevo estadio, remodelar el Camp Nou con tecnología punta, fichar a los mejores jugadores del mundo sin parpadear ante ninguna cifra, montar una estructura deportiva y administrativa de primer nivel mundial, invertir en la cantera hasta convertirla en la mejor fábrica de talentos del planeta y además tener margen para sanear todas las deudas y dejarlas. Cuentas del club tan limpias que hasta el auditor más exigente se pondría a llorar de emoción. Ahora bien, y esto es crucial, ¿qué esperaría recibir a cambio alguien que mete 10.000 millones de euros en un club de fútbol? Porque nadie, absolutamente nadie, suelta esa pasta por amor al deporte o porque le guste mucho el Barça desde pequeño. Esto es negocio, y negocio gordo. Lo primero y más obvio es el control. Quien pone esa cantidad de dinero va a querer tener voz y voto en las decisiones importantes del club, sino control total. Estamos hablando potencialmente de un cambio en la estructura de propiedad del Barcelona, algo que hasta hace poco parecía impensable porque el Barça es un club propiedad de sus socios, no de un jeque o un oligarca. Pero las normas cambian cuando las necesidades aprietan. Y si la inversión se estructura de forma inteligente, con garantías para los socios y promesas de respeto a la identidad del club, es posible que incluso los más puristas acabaran aceptándola. Al fin y al cabo, ¿de qué sirve ser propietario de un club si ese club está quebrado y no puede competir? Y luego está el tema de Kobbie Mainoo. Este chaval de 19 años, salido de la cantera del Manchester United, ha sido una de las sorpresas más agradables de la Premier League en los últimos meses. Un centrocampista con una visión de juego espectacular, una tranquilidad con el balón que parece de veterano, capacidad para romper líneas con pases verticales, un físico que le permite aguantar el choque en el medio del campo, sobre todo, esa inteligencia futbolística que no se puede enseñar, que o la tienes o no la tienes. El United ha encontrado en él una pieza fundamental para su proyecto de futuro, y los aficionados ya le han adoptado como uno de los suyos. Entonces, ¿por qué ofrecerlo en cesión al Barça como parte de este paquete descomunal? Aquí hay varias lecturas posibles. La primera es que quien está detrás de esta operación tiene vínculos tanto con el Barcelona como con el Manchester United, o al menos intereses en ambos clubes, y ve en el movimiento de Mainoo una forma de fortalecer al Barça a corto plazo mientras el jugador gana experiencia en otro gran club europeo. La segunda es que la cesión de Mainoo es simplemente un anzuelo, un caramelo envenenado para hacer la oferta más atractiva. Porque todos saben que el Barça necesita desesperadamente reforzar su centro del campo y un jugador como Mainoo sería perfecto para el estilo de juego que Xavi, o quien esté en el banquillo en ese momento, quiere implementar. Pero claro, aquí también hay que pensar en el Manchester United. ¿Por qué iban a dejar ir a una de sus joyas más prometedoras, aunque sea en cesión? El United no es un club cualquiera, es uno de los gigantes del fútbol mundial, con recursos propios y sin necesidad de hacer favores a nadie. A menos, claro, que detrás de todo esto haya un acuerdo mucho más grande, una operación que va más allá del fútbol y que involucra intereses financieros y comerciales que nosotros, los simples mortales que vemos los partidos desde el sofá, ni siquiera podemos empezar a imaginar. Porque en el fútbol moderno, amigos, nada es lo que parece. Los clubes ya no son solo clubes, son marcas globales, son vehículos de inversión, son herramientas políticas, son productos que se compran, se venden y se gestionan como cualquier otra empresa multinacional. Y si ya estás flipando con todo esto, te digo una cosa, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora es todavía más fuerte, y no te vas a querer perder ni un detalle de cómo esto puede cambiar el panorama del fútbol tal y como lo conocemos.
Vale, sigamos. Hemos hablado de las cifras, hemos hablado de Maino, hemos hablado de por qué el Barça es el objetivo perfecto en este momento. Pero ahora toca hablar de las implicaciones. ¿Qué significa esto para el fútbol europeo? ¿Qué significa para la competencia? ¿Qué significa para el resto de clubes que están intentando competir de tú a tú con los grandes? Porque si esto sale adelante, si realmente un grupo inversor mete 10.000 millones de euros en el Barcelona y encima consigue traer a jugadores como Maino sin que el club tenga que rascarse el bolsillo, estamos ante un cambio de paradigma brutal. El PSG y el Manchester City ya demostraron que con dinero ilimitado puedes construir equipos competitivos en un tiempo récord. Pero incluso ellos nunca manejaron cifras de esta magnitud de golpe. Estamos hablando de un proyecto que podría hacer que el Barça vuelva a ser el equipo más dominante no solo de España, sino de Europa, y que lo haga de una forma tan abrumadora que el resto de equipos simplemente no puedan seguirle el ritmo. Claro, aquí es donde entra en juego la UEFA y el famoso fair play financiero. Esas normas que se inventaron precisamente para evitar que los clubes se gasten dinero que no tienen y para intentar, al menos sobre papel, nivelar un poco el campo de juego. Pero el fair play financiero tiene más agujeros que un colador. Y los clubes grandes, con buenos abogados y asesores financieros creativos, siempre encuentran la forma de sortear las restricciones. Si la inversión se estructura como una ampliación de capital, como una inyección de fondos propios del club a través de nuevos propietarios, si se camufla a través de patrocinios inflados o acuerdos comerciales que técnicamente no rompen las normas pero que en la práctica son formas de meter dinero por la puerta de atrás, entonces el fair play financiero se convierte en poco más que un papel mojado. Y todos sabemos que cuando hay dinero de verdad sobre la mesa, las normas se interpretan, se doblan y, si hace falta, se cambian. Pero más allá de las normativas y los tecnicismos legales, lo que realmente importa es el mensaje que esto envía. El mensaje es claro, el fútbol es un negocio, y en los negocios el que tiene más dinero manda. Por mucho que nos guste pensar que el fútbol es el deporte del pueblo, que cualquier equipo puede ganar si juega bien y tiene suerte, la realidad es que en el fútbol moderno el dinero es el factor más determinante de todos. Puedes tener la mejor cantera del mundo, puedes tener un entrenador genial, puedes tener una afición apasionada, pero si no tienes dinero para fichar a los mejores jugadores, para pagarles los sueldos que piden, para construir las infraestructuras que necesitas, para competir con los gigantes en todos los frentes, entonces simplemente no vas a poder estar ahí arriba. Y eso, seamos honestos, es una putada para todos los clubes medianos y pequeños que ven como la brecha entre ellos y los grandes se hace cada vez más insalvable. Ahora, volvamos a Maino un momento, porque este chaval merece que le dediquemos un poco más de atención. Kobbie Mainoo no es un jugador cualquiera. Tiene 19 años, es cierto, pero cuando le ves jugar parece que tenga 30. Esa calma que tiene en el medio del campo, esa forma de recibir el balón de espaldas a la portería, girarse con una elegancia absurda y soltar un pase entre líneas que rompe toda la defensa rival. Eso no es normal en alguien tan joven. El United le ha dado minutos esta temporada porque se los ha ganado a pulso, porque no ha habido más remedio que ponerle porque cuando está en el campo el equipo funciona mejor. Y eso, en un club como el Manchester United, donde la presión es brutal y donde los aficionados no perdonan si no estás a la altura, tiene un mérito enorme. Mainoo ha demostrado que tiene personalidad, que no se achanta ante nada ni ante nadie, que puede jugar contra los mejores equipos de la Premier League y no solo no desentonar sino destacar. Entonces, imagínate a ese jugador en el Barcelona. Imagínate a Mainoo jugando en un equipo que tradicionalmente ha basado su juego en la posesión, en el pase corto, en la circulación rápida del balón, en la superioridad numérica en el medio del campo. Sería como meterlo en su hábitat natural. El Barça necesita desesperadamente un centrocampista que pueda ser el eje del equipo, que pueda recibir el balón del portero de los centrales, girarse, mirar hacia adelante y empezar a crear juego. Durante años esa función la cumplió Busquets, pero Busquets ya no está, y los recambios que ha habido no han terminado de convencer del todo. Mainoo podría ser la solución. Un jugador joven, con hambre, con proyección, con las características técnicas perfectas para el sistema del Barça y encima llegando en cesión, lo que significa que el club no tendría que gastarse ni un euro en el traspaso. Es el fichaje perfecto. Demasiado perfecto, diría yo, lo que me hace sospechar que aquí hay gato encerrado. Porque claro, ¿qué gana el Manchester United dejando ir en cesión a uno de sus mejores jóvenes talentos? En teoría, una cesión puede ser beneficiosa si el jugador necesita minutos y en tu equipo no los va a tener. Pero Mainoo en el United está jugando, y jugando mucho. No tiene sentido prestarle a menos que haya un plan más grande detrás.
Quizás el plan sea que Maino vaya al Barça, se curta en un estilo de juego diferente, adquiere experiencia en otro de los grandes clubes de Europa y luego vuelva al United siendo un jugador todavía mejor. O quizás el plan sea que el Barça tenga una opción de compra al final de la cesión, una opción que con los 10.000 millones de euros encima de la mesa podrían ejercer sin problemas, y así el United se asegura vender al jugador por una cantidad estratosférica en el futuro. O quizás, y esto es lo más retorcido pero también lo más probable, todo esto es parte de una operación mucho más compleja que involucra varios clubes, varios jugadores, varios movimientos de dinero que nosotros no vemos, y que al final del día beneficia a todos los que están sentados en las mesas de negociación mientras nosotros, los aficionados, simplemente miramos y aplaudimos o protestamos según nos convenga. El fútbol moderno es así. Es un entramado de intereses cruzados donde los clubes son piezas de un tablero mucho más grande. Los agentes se llevan comisiones millonarias por cada operación. Los fondos de inversión compran porcentajes de clubes o de los derechos económicos de jugadores. Los grupos empresariales usan el fútbol como escaparate publicitario para sus otras actividades. Los gobiernos y las monarquías de ciertos países usan el fútbol como herramienta de soft power, para lavar su imagen internacional, para proyectar poder, para hacer que la gente asocie su país con algo positivo en lugar de con violaciones de derechos humanos o regímenes autoritarios. Y en medio de todo eso estamos nosotros, los aficionados, que solo queremos ver a nuestro equipo ganar partidos y jugar bien, pero que muchas veces no somos conscientes de todo lo que se mueve en las sombras. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Se materializará realmente la oferta de los 10.000 millones de euros? ¿Veremos a Maino con la camiseta del Barça la temporada que viene? Honestamente, es difícil saberlo. En el mundo del fútbol se filtran cientos de noticias cada semana, muchas de ellas son globos sonda, operaciones que se lanzan a ver cómo reacciona la gente, a ver si hay interés real, a ver si se puede forzar la mano de alguien en una negociación. No todas las ofertas que se filtran acaban materializándose. De hecho, la mayoría no lo hacen. Pero el simple hecho de que se esté hablando de cifras como 10.000 millones de euros ya nos dice algo importante. Que hay dinero, mucho dinero, dispuesto a entrar en el fútbol, y que el Barcelona es visto como un activo atractivo a pesar de sus problemas financieros o precisamente por ellos. Lo que sí es seguro es que esta noticia ha puesto al Barça en el centro de todas las conversaciones. Ha generado titulares en todos los medios deportivos del mundo. Ha hecho que los aficionados del Barça se ilusionen con la posibilidad de volver a ser grandes, de volver a competir de tú a tú con el Real Madrid, con el Manchester City, con el Bayern, con todos los gigantes europeos. Y también ha hecho que los aficionados de otros equipos pongan el grito en el cielo, diciendo que esto es injusto, que el fútbol se ha convertido en un juego para ricos, que ya no tiene sentido competir si unos pocos clubes pueden gastarse lo que quieran mientras el resto tiene que sobrevivir con presupuestos ridículos. Y ambos tienen razón. El fútbol es injusto. Siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca. Y dale al botón de suscribirte. En serio. Porque esto no lo vas a ver en ningún telediario y aquí vamos a seguir destripando todas estas movidas que pasan en el mundo del fútbol y que la mayoría de medios ni se molesta en explicar con detalle. Hablemos ahora de lo que esto significa para el proyecto deportivo del Barcelona. Porque una cosa es tener dinero y otra muy distinta es saber gastarlo bien. La historia del fútbol está llena de ejemplos de clubes que recibieron inversiones millonarias y no consiguieron nada porque el dinero se gastó mal, porque se fichó a los jugadores equivocados, porque no había un proyecto coherente detrás. El PSG es el ejemplo más claro. Han metido cantidades obscenas de dinero durante años. Han fichado a algunos de los mejores jugadores del mundo, Neymar, Mbappé, Messi en su momento, y sin embargo nunca han conseguido ganar la Champions League, que era el objetivo principal de todo ese desembolso. Han ganado ligas francesas, sí, pero eso era lo mínimo esperado con el poderío que tienen. En Europa, donde realmente se mide a los grandes, siempre se han quedado cortos. ¿Por qué? Porque el dinero por sí solo no garantiza nada. Necesitas tener un proyecto deportivo sólido, necesitas un entrenador que sepa gestionar egos, necesitas una estructura que funcione, necesitas jugadores que no solo sean buenos individualmente, sino que encajen en un sistema colectivo. El Barça de Guardiola es el mejor ejemplo de cómo debe funcionar un proyecto. No era el equipo con los jugadores más caros del mundo, pero era un equipo que funcionaba como un reloj suizo, donde cada pieza encajaba perfectamente, donde el plan de juego estaba clarísimo y todos los jugadores lo entendían y lo ejecutaban a la perfección. Xavi, Iniesta, Busquets, Messi, todos eran productos de la cantera o habían llegado jóvenes y se habían formado en la filosofía del club. Eso es lo que hace grande a un equipo,
no el dinero gastado en fichajes. Ahora bien, si además de tener un proyecto sólido tienes dinero para fichar a los mejores cuando los necesitas, entonces sí, ahí es cuando te conviertes en imparable. Y eso es lo que esta inversión podría darle al Barça. La capacidad de volver a tener un proyecto ganador y además tener los recursos para competir con cualquiera. Pero hay un riesgo. El riesgo es que con tanto dinero sobre la mesa la tentación sea gastarlo lo loco, fichar galácticos por todas partes sin pensar en si encajan o no en el sistema, sin pensar en si el vestuario se va a convertir en un polvorín de egos. Eso le pasó al Real Madrid en la época de los galácticos. Ficharon a Figo, a Zidane, a Ronaldo, a Beckham, a todos los mejores jugadores del mundo. Y sin embargo solo ganaron una Champions en todos esos años, y fue al principio, antes de que llegaran todos. Después, a pesar de tener el equipo más caro y mediático de la historia, no volvieron a ganarla hasta años después, cuando cambiaron de estrategia y apostaron por un proyecto más equilibrado. El dinero deslumbra, pero también puede cegar. Y el Barça, que ha demostrado en el pasado que sabe hacer las cosas bien cuando tiene un plan claro, tiene que asegurarse de no caer en esa trampa. Y luego está el tema de la identidad. El Barça siempre ha sido el club que presume de jugar bien, de ser más que un club, de tener valores que van más allá del fútbol. ¿Qué pasa con esa identidad si de repente entra un inversor extranjero con 10.000 millones de euros que quiere tener control sobre las decisiones deportivas y estratégicas del club? ¿Se puede mantener la esencia del Barça si el club deja de ser propiedad de los socios y pasa a ser propiedad de un fondo de inversión? Son preguntas difíciles y no tienen respuestas fáciles. Hay quien dirá que la identidad de un club no depende de quién sea el dueño, sino de cómo se gestiona, de qué jugadores visten la camiseta, de qué estilo de juego se practica. Otros dirán que en el momento en que pierdes el modelo de propiedad de los socios, pierdes el alma del club, que te conviertes en una empresa más, en una franquicia, en algo que ya no representa a nadie más que a los intereses de sus propietarios. Y probablemente ambos tengan algo de razón. Lo que está claro es que el fútbol está en un punto de inflexión. Los clubes tradicionales, con sus modelos de gestión antiguos y sus deudas acumuladas, están luchando por sobrevivir en un ecosistema donde los clubes respaldados por estados o por multimillonarios pueden gastar sin límites. El modelo sostenible que la UEFA intentó imponer con el fair play financiero fracasado estrepitosamente, porque al final las normas se aplican de forma desigual y los clubes grandes siempre encuentran la manera de esquivarlas. Y ahora estamos en una situación donde la única forma de competir con los ricos es encontrar a alguien todavía más rico que esté dispuesto a invertir en tu club. Es una carrera armamentística financiera, y el Barça, si acepta esta inversión, estaría entrando de lleno en esa carrera. Pero volvamos a los hechos concretos, porque es fácil perderse en especulaciones y análisis filosóficos. Lo que sabemos es que hay una propuesta sobre la mesa. Una propuesta de 10.000 millones de euros más la cesión de Maino. Una propuesta que, de ser cierta, cambiaría completamente el panorama del fútbol europeo. Y lo que también sabemos es que el Barça está en una situación donde necesita dinero, donde necesita refuerzos, donde necesita volver a ser competitivo cuanto antes porque cada temporada que pasa sin ganar títulos importantes es una temporada en la que pierde relevancia, en la que sus mejores jugadores jóvenes empiezan a mirar a otros clubes, en la que sus aficionados se desencatan un poco más. Laporta, el presidente, tiene una decisión difícil por delante. Aceptar una inversión así podría ser la salvación del club, pero también podría ser el principio del fin del Barça tal y como lo conocemos. Y no exagero. Estamos hablando de cambiar la estructura de propiedad de uno de los clubes más emblemáticos del mundo, de uno de los pocos grandes que todavía pertenece a sus socios y no a un jeque o a un oligarca. Es una decisión que va más allá del dinero. Es una decisión sobre qué tipo de club quiere ser el Barcelona en el futuro, qué valores quiere defender, qué modelo quiere representar. Y esa decisión no la puede tomar Laporta solo, por mucho que sea el presidente. Tendrá que consultarlo con los socios, con la junta directiva, con todos los estamentos del club. Y habrá debate, mucho debate, porque en el barcelonismo siempre hay debate para todo. Mientras tanto, los aficionados del resto de Europa miran con una mezcla de envidia y preocupación. Envidia porque todos quisieran que su club tuviera acceso a ese tipo de inversiones, que pudiera fichar a los mejores sin preocuparse por el dinero, que pudiera volver a competir de tú a tú con los gigantes. Y preocupación porque si el Barça recibe esa inyección y la gestiona bien, va a ser muy difícil competir con ellos. El Real Madrid, eterno rival, ya está moviendo fichas para no quedarse atrás. El Manchester City, con Guardiola al mando y un proyecto sólido, seguirá siendo uno de los favoritos. El Bayern, el PSG, todos los grandes van a tener que reaccionar.
Y los medianos y pequeños simplemente van a tener que conformarse con soñar con alguna copa o con alguna clasificación europea. Porque la Liga, la Champions, los grandes títulos estarán reservados para los que tienen dinero de sobra. Y en medio de todo esto, Maino sigue entrenando con el Manchester United, ajeno probablemente a todo el ruido mediático que se ha generado en torno a su nombre. Porque esa es otra cosa que hay que entender del fútbol moderno. Los jugadores muchas veces son peones en un tablero mucho más grande. Se habla de ellos como si fueran mercancía, se les valora en millones de euros, se especula sobre su futuro sin preguntarle su opinión. Maino es un chaval de 19 años que probablemente solo quiera jugar al fútbol, mejorar, ganarse un sitio en el primer equipo del United, quizás jugar algún día con la selección inglesa. Y de repente su nombre está en todos los titulares, asociado a una operación de 10.000 millones de euros que él ni siquiera sabía que existía hasta que se lo contaron. Así es este mundo. Los jugadores tienen agentes que negocian por ellos, que buscan las mejores oportunidades, pero al final del día muchas veces son los clubes y los inversores los que deciden su destino. ¿Qué pasará entonces? ¿Se cerrará la operación? ¿Veremos a Maino en el Camp Nou? ¿Transformarán esos 10.000 millones al Barcelona? Nadie lo sabe con certeza. Estas cosas se pueden alargar meses, pueden acabar materializándose de forma muy diferente a como se anunciaron o pueden no materializarse nunca. Lo que sí sabemos es que el simple hecho de que se esté hablando de esto ya ha cambiado la conversación. Ha puesto al Barça de nuevo en el mapa como un destino atractivo para los grandes inversores. Ha demostrado que a pesar de todos los problemas financieros, el club sigue teniendo un valor enorme. Y ha recordado a todo el mundo que en el fútbol, cuando hay dinero de verdad en juego, todo es posible. Así que estad atentos, porque esta historia todavía tiene mucho recorrido. Y si algo hemos aprendido en los últimos años es que en el fútbol moderno cualquier cosa puede pasar. Lo imposible se convierte en posible cuando hay suficiente dinero sobre la mesa. Y 10.000 millones de euros es mucho, muchísimo dinero. Suficiente para cambiar el destino de un club, de una liga, quizás incluso del fútbol europeo tal y como lo conocemos. El Barcelona está en una encrucijada y la decisión que tome en los próximos meses podría definir su futuro para las próximas décadas. Será fascinante ver cómo se desarrolla todo esto.